Seguramente muchos boxeadores coincidirán que los golpes recibidos arriba del ring son suaves comparados a los golpes que te da la vida. Mike Tyson no escapa a esta realidad, pues arriba del cuadrilátero acabó con casi todos sus rivales y perdió solamente en 6 oportunidades. Sin embargo, su vida personal le dio golpes tan fuertes que por poco lo mandan al otro lado del silencio. Momentos tan duros como caer en el peor sitio al que puede llegar un hombre, perdiendo su libertad, como perder al ser más querido, dejando un dolor innegable. Sean bienvenidos a este top de los 5 momentos más tristes y fuertes en la vida de Mike Tyson. Something happened that day. I don't know what happened that day. You have to go. Número 5. Fallece su entrenador y el único hombre a quien él consideró su padre. Mike Tyson había crecido en un Nueva York de los años 70, una sociedad que literalmente era una locura. Michael Gerard Tyson, como era conocido de pequeño, había aprendido a robar en las calles y se había convertido en un pequeño delincuente. Más tarde, viendo un documental de su ídolo Muhammad Ali, sintió ganas de dedicarse al boxeo. Así, poco a poco llegó a los brazos de un hombre llamado Cus D'Amato, un hombre que había formado a uno de los peleadores más importantes de los Estados Unidos en los pesos pesados, como lo era Floyd Patterson. Cus D'Amato tomó a Mike Tyson y lo convirtió prácticamente en una bestia demoledora. Fueron pocos los años que estuvo a su lado, pero lo llevó en la adolescencia hasta convertirlo en un hombre de 18 años que pesaba alrededor de 100 kilogramos y se movía con la agilidad de un peso pluma y pegaba con la fuerza de un peso completo. Mike Tyson debuta como profesional con la tutoría de Cus D'Amato. Cus no solamente lo entrenaba en el cuadrilátero, sino que también lo formaba como persona, al punto de que Mike Tyson vivía en su casa y Cus D'Amato era prácticamente su padre. Si quieres conocer sobre la filosofía de Cus D'Amato, te dejo un enlace en las tarjetas y en la descripción en un interesante video sobre este tema. It's like a father and son relationship. You know, even though he is my manager and trainer, sometimes I forget that because of the way we are. I can say honestly, I have a very deep affection for him. I do. To me, he's my boy. He's with me. Mike Tyson empezó su carrera deportiva y rápidamente iba llegando la oportunidad de ser campeón mundial. Pero faltando poco tiempo para hacer la pelea estrella, para hacer la pelea que lo llevaría a triunfar en el mundo, Cus D'Amato, la única figura paterna, fallece por una enfermedad el 4 de noviembre de 1985. Era el momento más duro en la vida de Mike, pues se le fue lo que era todo para él, tanto su entrenador como su padre adoptivo. Cus le tenía la medida perfecta para cómo tratar y manejar a Mike Tyson. Una vez que Cus D'Amato se fue de este mundo, nadie pudo ponerle control y Mike Tyson no volvería a ser el mismo. Un golpe que lo dejó lisiado por muchos años, tal vez hasta el día de hoy. Número 4. Mike Tyson cae en la cárcel. Mike Tyson había perdido el título mundial frente a James Buster Douglas en 1990 y se preparaba para recuperarlo lo más rápido posible. Por eso, a mediados de 1991, Mike era considerado el boxeador estrella a nivel mundial y era codiciado por todos los programas de show televisivos en los Estados Unidos y en el mundo, ya que sus apariciones hacían disparar los niveles de audiencia. Fue por eso que en julio de aquel año del 91 fue invitado al certamen Miss Black, que se celebraba en Indianápolis, para ser parte del jurado que elegiría a la nueva reina de belleza. La invitación a ese certamen sería el acabose para Mike Tyson. Según la versión de Mike Tyson, en la noche del 18 de julio, después de asistir al concierto de Johnny Hill, Tyson se comunicó con Desiree Washington, una concursante del certamen, a la cual convenció de encontrarse y juntos entraron a la habitación 606 del hotel donde se hospedaba Mike. Poco tiempo más tarde, la estudiante universitaria se marchó del hotel y 3 días después denunció ante la policía haber sido abusada por Mike Tyson. La grave denuncia llevó a que Mike Tyson fuera capturado. Más tarde, la juez destacó que no tenía antecedentes previos, pero dijo: "Siento que está en riesgo de hacerlo nuevamente debido a su actitud". Bajo el golpe del martillo, sentenció a Mike Tyson a pagar $30,000 y 10 años de prisión, 4 de ellos en libertad condicional. Esto, para el deportista más famoso del mundo en el momento, era la noticia global. El boxeador más importante de ese entonces caía en la cárcel, en donde estuvo hasta agosto de 1995.
No solamente Mike Tyson pasó varios años terribles en la cárcel, sino que el espectáculo mundial del boxeo se perdió al Mike Tyson de 25 a 29 años de edad, lo cual hubiese sido una época brillante para ver peleas espectaculares de Mike Tyson. Un hecho bochornoso, doloroso y fuerte que echaría a perder la reputación de Mike Tyson, afectando su vida personal y económica. Número 3. Mike Tyson se considera culpable de la pérdida del rapero Tupac. El 7 de septiembre de 1996, Mike Tyson se enfrentaba contra Bruce Seldon en una pelea por el título de la WBA. Era la pelea número 46 de Mike Tyson y solamente había tenido una derrota en su carrera deportiva. Según declaraciones de Mike Tyson, había quedado con Tupac Shakur de celebrar con él después de la pelea. Después de que Tyson le ganara a Seldon, se fue y se encontró con Tupac Shakur, a quien saludó muy amablemente. Tyson se encontraba muy feliz y Tupac no era ajeno a esta felicidad. Tyson, quien le había prometido festejar con él esa noche, cambió los planes porque recientemente había nacido su bebé, así que Mike Tyson decidió atender a la petición de la madre de su hijo para quedarse en casa esa noche y celebrar lo más tranquilos posible. Este cambio de planes terminaría en una desastrosa noche, ya que a solo minutos de haber terminado la pelea, Tupac salió del recinto donde fue el encuentro y cuadras más adelante fue víctima de un ataque, lo cual pocos días más tarde terminó quitándole la vida. Mike Tyson recibió la noticia como un golpe al corazón y años más tarde terminaría diciendo lo siguiente: me siento un poco culpable de que haya ido a la pelea porque yo lo presioné. Se suponía que iba a festejar con él esa noche. Prometí ir a un club con él esa misma noche, pero acababa de tener un bebé y su madre me pidió que me quedara en casa. Así que decidí quedarme en casa, explicó Mike Tyson. Cada vez que se le habla a Mike Tyson del tema de Tupac Shakur, termina haciéndosele un nudo en la garganta porque se siente culpable de haberle cambiado los planes a su amigo, y según él, por esto terminó la vida de uno de los raperos más importantes de los años 90. Número 2. Mike Tyson se declara en quiebra. Agosto del 2003. Para esos momentos los titulares eran los siguientes: el boxeador que más dinero ha ganado en toda la historia de ese deporte, el estadounidense Mike Tyson, se declara hoy en bancarrota. Las declaraciones eran precisas. Mike Tyson había ganado más de $300 millones, lo cual no había hecho ningún hombre en el boxeo, pero lamentablemente el norteamericano había despilfarrado $300 millones, ganancias sobre el cuadrilátero que había desperdiciado abajo de él. Gastó su dinero en gastos superfluos y mal asesoramiento, un hombre que lo había tenido todo pero resultó viviendo en la casa de un amigo. Los gastos descontrolados de Mike, los años en prisión, las demandas por una cosa y la otra, y su descontrol cayendo en sustancias psicoactivas llevaron a que Mike Tyson perdiera el control de su dinero, así como el control de su vida personal. El peleador dilapidó su dinero en mansiones, automóviles de lujo, joyería y hasta en un tigre de Bengala, que costaba mucho sostenerlo durante un año, comprando regalos costosos a personas que ni siquiera le importaba, y así $300 millones, que para ese entonces era una fortuna, resultan yéndose por el caño y Mike Tyson termina durmiendo en la sala de la casa de un amigo. Número 1. Fallece la hija de Mike Tyson. En el año 2009, Mike Tyson contaba con una hija de 4 años llamada Exodus, una niña que tenía una vida por delante, quien se encontraba al cuidado de su madre. En un momento escapó de la visión de su progenitora y resultó metiéndose al gimnasio de la casa, y allí la niña se enredó con una de las cuerdas de las máquinas del gimnasio. Su hermano de 7 años ingresó a la habitación cuando vio a su hermana enredada por el cuello. Llegaron rápidamente a auxiliar a la niña, pero fue tarde. La madre llamó rápidamente a emergencias, pero la reanimación fue imposible. Tyson se encontraba en Las Vegas cuando le fue comunicado el fatal accidente, trasladándose rápidamente a Phoenix, Arizona, para estar al lado de su hija. Pero la noticia fue peor de lo que él había escuchado en un principio. La pequeña de 4 años, Exodus Tyson, terminaba perdiendo la vida por un percance casero. Este, sin lugar a dudas, es el momento más triste, difícil y doloroso de la vida de Mike Tyson. El peleador norteamericano hasta el día de hoy no ha sido capaz de reponerse de la noticia. Hasta en algún momento en una entrevista fue capaz de terminar la ronda de preguntas, ya que le tocaron el tema de su hija. This is my best thinking at the time.
get my gun, automatic, just like this, and just go crazy. Who are you gonna hurt? Regardless, that's just my first thought. So, who the hell am I? They kids are dying too. Something happened that day. I don't know what happened that day. You have to go. No, you understand, right? Thank you. El peleador rudo, problemático y fuerte que se subía arriba del ring no fue capaz de hablar de la dolorosa pérdida de su hija, un momento que marcaría la vida de Mike y de toda su familia. Mike y la gran mayoría de boxeadores coinciden de que los golpes más duros te los da la vida abajo del ring. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios nos regala la vida.